Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Ricardo Ríos. Ricardo es reconocido analista político, profesor universitario y además diputado de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Hola, buenas noches. Y experto en todos estos temas latinoamericanos no, que los domina de maravilla. Metiche, ¿no? No, nada de metiche. Muy bien sustentadas tus análisis sustentados. Mira, hay algo que realmente llama mucho la atención y es lo que está ocurriendo en Bolivia. Los resultados de la última elección, aunque ahora tienen que ir de nuevo a segunda vuelta. Pero es que por primera vez en más de 20 años ya no se vislumbra la izquierda por ninguna parte. Hay diferentes tendencias, todas del lado de la derecha. Cierto. No necesariamente de la derecha ultrosa, pero sí de la derecha. Entonces, en ese panorama, ¿cómo ves tú? ¿En qué podría derivar eso? Porque ya estábamos leyendo algunos analistas que decían, bueno, esto lo que es un populismo que podría derivar, ojalá que no, en autoritarismo, como es la moda en América Latina. En el populismo, Sí. sí. Fíjate, hola, antes que nada, muy buenas noches. Siempre es muy grato estar con ustedes. El resultado, digamos, lo primero que hay que agarrar del caso boliviano es que en democracia se gana y se pierde. Y no es un trauma, no es, claro que da rabia, a nadie le gusta perder, pues no puede tener. Es que es de perogrullo. Pero, pues no, porque hay ciertas organizaciones para quienes perder es algo así como la derrota de una corriente histórica ineluctable. ¿Qué es eso? No. Eso es como en el deporte. Quizás en el deporte es más fácil porque uno siempre gana y pierde con mayor frecuencia. Es muy rápido. Sí, es más rápido de entender. Pero uno en política pierde y gana. Y que lo mejor que tiene para mí el proceso boliviano es que en un proceso electoral cívico, normal, con empujones, con sus manchitas por aquí y por allá, produjo un resultado que es la opinión de las mayorías. Las mayorías dieron, yo quiero estos dos candidatos, preferentemente antes que los otros 5. Bueno, está bien, vamos a ver qué sale de ese país. Claro. Y desde el punto de vista latinoamericano, yo creo que es muy bueno que haya sido en Bolivia, porque Bolivia tiene el récord mundial de golpes de Estado. Sí. O sea, es un país cuya consolidación institucional ha sido dramática. Y más que Brasil, más que Paraguay, más que todos lados. Yo creo que en el mundo no hay, si hay otro, debe ser Sierra Leona, pero que tiene menos tiempo crear. Pero lo de Bolivia, hay candidatos, hay golpes de Estado que en la mañana arrancaron y a las 6 de la tarde terminaron. Sí. Sí, pues ha sido muy difícil para el pueblo boliviano estabilizar una democracia y se logró. Se logró y para mí que dos candidatos de la oposición profunda, por llamarlo de alguna manera, al menos no para nada cercano ideológicamente a los últimos 20 años de gobierno, es una fortaleza para Bolivia. Hay riesgos de populismo, claro que lo hay. El problema con las elecciones es que se ganan con votos y los votos hay que presentar programas y muchas veces la presentación de la oferta electoral cede rápidamente a la tentación demagógica. Claro. Y entonces, bueno, hay mucha gente que ancla sus esperanzas al Estado, no a su esfuerzo individual. Y entonces, bueno, tú quieres un Estado que te resuelva, no sé cuál problema, cuenta conmigo que yo te lo resuelvo, vota por mí. Eso es una fuente tradicional de la demagogia electoral y eso está presente porque en Bolivia ha habido como varias carreras. Eso también me gustó, una carrera regional que tiene la expresión regional del proceso electoral boliviano es mucho más marcada que con nosotros. En Venezuela o en Colombia, que últimamente se cruzaron todas las votaciones históricas y además está muy marcada por las necesidades de una clase media que se depauperó. Sí. El gobierno de Evo Morales en Bolivia y el de Arce lograron un auge económico muy importante. Se llegó a hablar del fenómeno boliviano, la consolidación en la producción y además en el desarrollo mismo de la infraestructura en Bolivia. Fue importante, era muy sabido que Santa Cruz, el sur era la zona desarrollada
y la montaña era el atraso y los indios, y venían expresiones muy despectivas y había mucho racismo allí. Y con la insurgencia del movimiento de Evo, eso desbloqueó esa circunstancia, pues la desbloqueó hasta tal extremo que existe una ciudadanía con perfil propio, que es lo que yo creo que le dio éxito electoral a Paz, al señor Rodrigo Eso te iba a Paz. decir, porque fíjate que el que iba punteando ahí y realmente era el favorito, empresario. era Tuto, No, Quiroga. tú te ibas de segundo. Exacto, pero decían que se proyectaba y sin embargo Paz en un momento determinado Ahora se desprendió. hay que tomar en cuenta lo de Paz, ¿no? Primero es hijo de Jaime Paz Zamora, que todos sabemos que fue un gobernante. Bastante neoliberal. Sí, No, pero pero en su muy momento al era contrario, socialdemócrata. Era Sí, por eso, socialdemócrata, pero se llamaba justamente el MIR, Sí, era su partido, y además bueno, sustituyó a la dictadura y siempre estuvo en la mitad de la dictadura, ¿no? Y él se salvó de claro, chiripa, lo iban claro. a quemar ahí. Pero este hijo, bueno, que ya es joven, pero ha cumplido una labor importante como alcalde, ¿no? Fue Y electo ahora en todas las instancias y ahora se inferiores. presentó como candidato a la democracia cristiana, que esto hay que decirlo, del Partido Demócrata Cristiano. Pero también ha tenido un ayudante muy importante que suele ocurrir. Sí. El capitán. El capitán Lara. Ese. El capitán Lara es un Que era un personaje. hombre que siendo jefe de policía denunciaba la corrupción Pero de una manera. eso es Sí, lo que la gente dice, que puede haber populismo. Pero nada más, pero muchos opinan que de alguna manera la votación de Paz La Paz, tiene que seguro. ver mucho también La, con el la aporte. votación de Paz en La Paz tiene mucho que ver con el programa de radio del capitán Me Lara. parece que es un hombre que arrastra, ¿no? Porque él se queja como se queja uno. Tiene un lenguaje muy cercano a la gente, pues. Sí, y por eso es que dicen que es populista, porque no tiene un lenguaje de un político formado, ilustrado, o lo que fuere, sino que dice que estos ladrones, dice como se comenta a la gente en cualquier lugar público, cuando están hablando de un dirigente que tenga alguna mala fama, bien o mal ganada. Y él dice, bueno, este sí le va a poner orden porque él es policía, lo puede echar preso, sabe cómo echarlo preso y sabe cómo controlarlo. Ese discurso ayudó muchísimo a Paz, pero también ayudó que en la medialuna golpista que solía enfrentar a Evo Morales, digo golpista porque eran 3 golpes de Estado, el señor Rodrigo presentó una opción de paz, una opción de reconciliación, una opción de reencuentro, no una opción de venganza, ni una opción de sanciones. O sea, que tú crees que puede resultar favorecido en esta segunda vuelta. Hasta ahora yo creo que sí. Y si todo indica eso, y incluso si en los el otros MAS candidatos. y si en el MAS boliviano queda algún resquicio de prudencia De electoral, sensatez. de sensatez, deberían votar por Rodrigo. Porque es que llevar otra vez a Bolivia a la confrontación de que yo soy un ser humano y tengo que tomar una calle y amarrarme 4 cartuchos de dinamita en el pecho para que me lo reconozca. Fue la primera Bueno, a veces campaña de Evo. los políticos deben tener muy en cuenta que su lenguaje es modélico, ¿no? Exactamente. Y una de las cosas que la iglesia estuvo machacando todo el tiempo a lo largo de esta campaña fue, señores, dejen ese lenguaje, porque es un lenguaje sumamente hiriente. Nosotros aquí en Venezuela estamos lamentablemente acostumbrados a eso. Eso no debería. Pero no debería ocurrir, se deben respetar. Se decían vende patria. Bueno, yo no sé cuántos insultos. Y tuvo la conferencia episcopal boliviana que sabe si le espérese un momentico, coja el mínimo. Eso es subrayar algo muy importante. El papel de la iglesia en la reconciliación en Bolivia ha sido bien importante, Sí. porque la reconciliación implica Y institucionalización. el papel del presidente Arce también, Bueno, que ha colaborado mucho, pero hay que establecer un tema, ¿no? Que bueno, hay un cambio en relación a los 20 años de gobierno del MAS y de Evo y de Arce, pero es que el MAS no tenía ninguna opción de ganar porque prácticamente desapareció. Pero bueno, es que Y desapareció con el enfrentamiento entre Evo Morales y Arce, ¿no? Lo diría- Que no fue un enfrentamiento de 2 criterios divergentes, ¿no? No, fue un enfrentamiento que incluso la conspiración de Evo Morales contra Arce tomaron el palacio, es decir, y luego está el hecho de que Evo Morales estaba inhabilitado. Sin embargo, y esto hay que anotarlo también, Evo Morales, bueno, que tiene esa votación natural, digamos, de Cochabamba. Cochabamba, bueno, anunció que el voto nulo.
Ese es un fenómeno Bueno, y el voto nulo obtuvo el 20%, es decir, que muchos consideran que la tercera opción electoral fue Evo Morales, aunque no era candidato. Y hay algo interesante allí con lo del voto nulo, que en el caso del estado de Cochabamba, sacó el 32 o 33%. Eso porque, aparte de que el voto nulo no sirve para Pero nada ese porque no todavía, cambia todavía ha gobierno, sido zona de él, pues. sigue siendo. de respaldo. Pero ahora viene, apenas tome posesión el presidente, 2 meses después, después de ser más de 2 meses, pero por lo menos hay que esperar 2 meses, se pueden convocar las elecciones regionales, que en Bolivia las llaman subnacionales. Subnacionales. Bueno, y entonces en las elecciones subnacionales se nombran gobernadores y asambleas legislativas locales. Y recuerden que es un estado pluriétnico y multinacional. Ahora, ¿tú qué piensas Eso ya va a pasar que va a enfrentar? puede ganar Evo Cochabamba, eso es lo que Sí, digo. claro. ¿Tú qué crees que va a enfrentar y cuáles son, digamos, desde tu óptica, los pasos que tendría que dar el que se encargue de la jefatura del Estado boliviano para evitar que eso se desmadre de nuevo? Ok, lo primero que yo haría es separar el papel político del TCJ, que ha tenido demasiado en los últimos 2 años. Prácticamente sanciona a quien el gobierno quiere. Sancionó a Evo Morales por quererse reelegir, luego sancionó a Yanina Áñez por haberse proclamado, luego amenazó a Arce, luego ahora quiere volver a sancionar a Andorico Rodríguez, que fue presidente del Senado, que pasó un personaje muy interesante que no hay que quitarle el ojo encima. Él es el candidato que se quedó con las siglas del MAS y preservó que el MAS guardara la personalidad jurídica, o sea, que la debacle no fuera completa. Eso sería una tranquilidad muy importante para Bolivia, porque el ejército ha dejado de ser el fiscal de la democracia boliviana, y eso de verdad me da una gran satisfacción. Y una gran tranquilidad. Claro, porque entonces la policía además se equipara con el ejército en eso de garantizar que las instituciones funcionen por los canales que deben funcionar. Funcionen bien o funcionen mal, para eso está el proceso político, para evaluarlo, políticos electorales, pero que Bolivia avance serenamente, electoralmente, que haya oscilado de la izquierda a la derecha, que la derecha muestre si es recuperación económica o no, porque el Arce pues, entró en una crisis que las capas medias no la supieron soportar y lo voltearon, lo dejaron atrás, Bueno, pues tienen ese gran compromiso. Tienen otros graves problemas, como por ejemplo la inflación, problemas de orden No, económico. la escasez de gasolina, la escasez de productos, están en un muy caraqueño momento, nosotros vivimos eso en nuestro momento. Que eso sería para otro programa, entrarnos en esa temática que ya se nos acabó el tiempo. Sí. Pero de verdad, Ricardo, te agradecemos nuevamente que hayas venido y nos hayas dado luces, ¿no? En este tema boliviano que tanto importa porque son latinoamericanos al igual que nosotros. Bueno, vamos a la pausa y regresamos.